Aviso: esta historia contiene violencia, la muerte de menores y temas sensibles. Se relatan hechos dolorosos con discreción y sin detalles gráficos. El amanecer sobre la hacienda tenía la lentitud de una herida que no cicatriza. Un humo pálido se deslizaba entre los palos de las casuchas, el olor a café aguado y harina tostada llenaba el aire, y la luz alumbraba manos que conocían las vetas de la madera mejor que sus propias historias. Desde lejos, la finca parecía un organismo dormido. De cerca, era una máquina de trabajo y nombres olvidados, un reloj que medía vidas en golpes, raciones y noches sin manta. Allí, entre hileras de suelos aplastados por pasos perpetuos, Elena aprendió a contar el tiempo por el crujir de las tablas, por el silencio exacto de quien no debía hacerse ver. Había llegado de niña, con honda desconfianza en la voz y un reloj de recuerdos con piezas rotas. No supo nunca con certeza de dónde venía. Le dijeron que su madre la había vendido, que el mundo de afuera era una promesa rota. Creció por partes, aprendió a sembrar, a acarrear agua, a coser con manos que se endurecían en poco tiempo. El señor de la hacienda era un nombre que ordenaba y borraba. Tenía la costumbre de presentarse como dueño no solo de bienes, sino de cuerpos. Su presencia transformaba el patio en un lugar donde la ley no necesitaba palabras, y la señora, su esposa, devolvía la mirada que exigía sumisión con la indiferencia de quien no desea preguntas. Elena aprendió la invisibilidad como se aprende a respirar. No era tanto esconderse como volverse silenciosa por dentro, bajar la mirada, hacer las cosas sin dejar rastro, recoger los desperdicios antes de que alguien pudiera ponerlos en su boca y decir que le pertenecían. Con el tiempo, observó que la invisibilidad era también una forma de conocimiento. Los invisibles conocen rutas, horarios, pequeñas concesiones que la casa concede por despiste. Sabrían decir cuántas veces el capataz pasaba por el almacén sin mirar, en qué mesa de la cocina dejaban la llave del comedor, qué ropero olía a tabaco y escondía llaves que nadie esperaba encontrar. Esa cartografía de lo cotidiano se convirtió en la educación íntima de Elena. En la aridez del trabajo diario, ella guardaba una colección de imágenes que funcionaban como un jarro de agua cuando la sed de justicia la asaltaba. Una madre tocando la frente de su hijo enfermo. Una mujer vendida en la plaza con la mirada endurecida. Una noche en que la lluvia se llevó las mantas y nadie la contó entre las pérdidas importantes. Estas imágenes alimentaron su silenciosa rabia, pero no la mostraban como explosión. Más bien la templaban en una paciencia de acero. Porque la ira que no se oye suele hacerse precisa. Escoge momentos y prepara herramientas. La hermana pequeña llegó para Elena como un daño y como un respiro. No eran familia de sangre, pero sí un parentesco ganado con la ternura. La niña tenía la risa ligera, no diferente de un pájaro que se atreve a cantar en patios cerrados. Cuando estaban juntas, Elena permitía que sus manos fueran menos duras, que sus palabras se suavizaran en formas de cuentos inventados. La protegía como se protege una copa de cristal, con cuidado, con medidas de distancia para que nadie pudiese sospechar que allí había algo que valía la pena. La relación entre ellas se volvió un tejido clandestino de refugios. Un trozo de pan compartido detrás del granero, un abrigo prestado en la noche, un relato al oído dentro de la sombra. El primer gran quiebre no tuvo estruendo de drama público. Ocurrió en el patio, frente a ojos que mirarían y se acostumbrarían a mirar siempre con el mismo descuido. Una tarde de calor insoportable, cuando el sudor pegaba la ropa a la piel y la sed convertía la lengua en polvo, la niña vio un pomelo maduro, partido a medias sobre una mesa donde los invitados raras veces llegaban. Para ella fue un fruto que la llamaba como una promesa. Para la casa, un robo intolerable. La escena fue pequeña y simple. La mano de la niña que se asoma, la fruta que desaparece detrás de su espalda. Alguien la vio. No hacía falta mucho para que un acto así encendiera una maquinaria de castigo que no preguntaba por motivos. El castigo fue público, como debería ser toda humillación que pretende enseñarse como ejemplo. La niña fue sacada al centro del patio. Los gritos y las notas de indignación se acumularon alrededor como un coro sin misericordia.
Elena lo vio todo con una mezcla de vértigo y un frío que le nacía en el estómago. Intentó intervenir. Un gesto. Una palabra que hubiera sido un intento de salvar más que la fruta. Pero la costumbre y el miedo la inmovilizaron. En el pequeño acto de su inmovilidad se anunció una transición. La muerte de la niña no fue un solo golpe, sino una cadena de negligencias y crueldades que la casa aprobó con la mirada. La niña cayó como caen las cosas que ya no interesan, como cae una tela vieja que nadie recoge. No relato la violencia en detalles gráficos, porque el horror reside en la secuencia, en la indiferencia, en los pasos que nadie retrocede. Elena presenció la agonía sin desmayo. Su corazón no dejó de latir, pero en ese latido algo se solidificó. Podía sentir la tristeza transformarse en propósito. La pérdida se volvió un músculo de decisión. Allí donde antes la resignación cumplía el papel de bandera, apareció un cálculo frío. El recuerdo de la ración robada, de las noches que terminaron en tos, de la madre vendida que no apareció a rescatar. La escena cerró con un silencio que no fue reconciliación, sino sentencia. A partir de ese día, Elena dejó de esperar que la justicia viniese de afuera. Si la casa no ofrecía reparación, si la ley que la tapaba era la del látigo y el menosprecio, la reparación debería buscarse en otro lugar. No se trataba de un estallido apresurado, se trató de una costura lenta, donde cada hilo era un gesto minúsculo. Memorizar los pasos de la señora, ver cuándo el señor se dormía después de comer, anotar en la memoria dónde colgaban las llaves del cuarto de los invitados. La venganza, si iba a ser, debía ser medida como una cosecha. Requiere tiempo, paciencia y mucho conocimiento del suelo donde se siembra. Los años que siguieron a la muerte de la niña fueron de una doble vida para Elena. Por el día, la actividad repetida y la invisibilidad. Por la noche, la arquitectura del plan. Aprendió a escuchar la casa como a una partitura. Tenía registrados los sonidos que significaban impunidad, el reír alto del señor en la mesa principal, el tintinear de copas de cristal en las celebraciones, los pasos flexibles de los hijos que corrían por los pasillos. Observó los turnos del capataz, ese hombre que creía que su autoridad bastaba para borrar testigos. Se fijó en los relojes que no marcaban el mismo tiempo para todos. Para la familia la noche caía tarde, para los que trabajaban siempre era la misma hora de recoger. Esas diferencias se convirtieron en mapas. Los objetos pequeños fueron cruciales. Un día, en la cocina, una soga vieja se soltó del gancho y permitió que una tapa quedara entreabierta. Otro día, una llave oxidada olvidada en un bolsillo de un mandil, fue un hallazgo que le mostró a Elena que las llaves más importantes no estaban en cofres, sino en descuidos. Robó un cuchillo de la cocina con la naturalidad de quien recoge una cuchara. No fue un hurto emocional, fue la adquisición de una herramienta que le pertenecía por necesidad. Lo escondió en el lugar más obvio porque nadie pensaba que la obviedad podía servir de escondite. Dentro de una vieja caja de clavos, bajo la paja del almacén, junto a las semillas. Aprendió a cambiar la apariencia de las cosas para que nadie las reconociera. En la finca había silencios que eran trampas. Elena los reconocía. El silencio del perro que no ladra porque está hambriento. El silencio de la mesa donde ninguno pregunta. El silencio de la noche en que la casa olvida vigilar. Identificó pequeñas fallas en la vigilancia. La siesta después del almuerzo, el día en que el capataz se iba a la ciudad por motivos de juego, la noche en que la señora prefería sentarse cerca de la chimenea y no subir al piso de los cuartos. Desarrolló a lo largo de esos años una precisión casi clínica. Casi nadie se dio cuenta de que su hacer oculto tenía lógica. Para el resto, Elena seguía siendo la misma sombra que se dejaba pisar. No faltaron los tropiezos. Una vez, en un descuido, dejó la caja de clavos abierta, y un aprendiz la miró con sospecha. Tuvo que improvisar una explicación que sonó como verdad. «Se me cayeron», dijo. Y la naturalidad de esa frase fue una armadura. En otra ocasión el perro de la señora la olfateó y gruñó. Elena permaneció quieta. Respiró superficialmente y se volvió parte del mobiliario hasta que el animal se marchó. Esas pequeñas humillaciones y sustos alimentaban su paciencia, daban vértices al plan.
Si no podía entrar en la casa con impunidad, aprendería a esperar la ocasión en que la casa misma ofreciera la puerta abierta. La vida en la hacienda enseñaba a medir el riesgo. Cada acción pequeña tenía un costo que debía calcularse. Elena no pensaba en destrucción por placer. Pensaba en restituir el equilibrio de su interior, en hacer que la sensación de injusticia tuviera un nombre y un lugar donde pudieran verlo todos. Su plan era a la vez rudo y minucioso, provocar un choque que no dejara lagunas, una escena que hiciera evidente la equivalencia entre el daño privado y la culpa pública. No buscaba un espectáculo sin consecuencias. Sabía que la violencia engendra más violencia, pero pensó que, al menos, ese costo debía pagarlo quien lo había creado. Mientras planeaba, hizo pequeños favores que le permitieron moverse con menos sospecha. Ayudaba a María, la cocinera anciana, a atizar el fuego. Con María compartía pocas palabras, pero suficientes para que la mujer la mirara con una mezcla de cariño y cautela. María había visto cosas, como muchas otras, y en su silencio había historias que solo se contaban con la mirada. Elena le cedía parte de su porción de pan algunas noches, y María, a cambio, le dejaba un margen en la cocina, un cajón donde las manos podían ocultar objetos sin levantar preguntas. Con ese cajón, Elena montó una pequeña armería de objetos domésticos, una cuerda, un trapo engrasado para silenciar, telas que amortiguaban pasos. No eran instrumentos heroicos, sino herramientas de la que llaman la vida. Los hijos del Señor eran sombras del Padre. Se movían sin precisión moral, con la impunidad que da el apellido y la indiferencia heredada. Uno de ellos era especialmente imprudente, con la risa fácil que surge donde nadie teme consecuencias. Observó sus horas de sueño, la costumbre de dejar una puerta entornada cuando volvían ebrios, la manía de posar las botas en el corredor al entrar. Cada costumbre era una veta que Elena marcó en su mapa mental. La hacienda vivía de rituales. La Navidad era uno de ellos, alto en la jerarquía de las celebraciones. La mesa se llenaba de viandas que nunca sospechaban a qué precio. La música lanzaba una tregua aparente, y las copas se usaban como dedos que señalaban la continuidad del orden. En las vísperas, los criados trabajaban hasta más tarde para que la familia luciera la abundancia. Para Elena, la Navidad era un espejo. El contraste entre platos rebosantes y sus manos pidiendo más pan marcaba la injusticia en líneas que podían leerse sin esfuerzo. Desde hacía años, la idea de la víspera empezó a crecer en su cabeza como un punto fijo, una fecha en la que la casa se desinhibía y la vigilancia titubeaba. Fueron meses de observación minuciosa hasta que la fecha se instaló en su mente. La noche de Navidad. No por santidad, sino por oportunidad. Era la noche en que la hacienda estaba más desordenada por la propia alegría de los opresores. Era la noche en que la rutina se rompía y ofrecía fisuras. La elección no fue romántica, fue práctica. La venganza, para que tuviera eco, debía tocar la fiesta en su centro. Elena no buscó complicidad clara entre los demás. No necesitaba conspiradores con votos públicos. Lo que ansiaba eran silencios cómplices, grietas que la gente no mirara de frente. Algunos de los que trabajaban con ella la miraban con cierta distancia, como quien observa a alguien que ha cruzado un umbral del que no se regresa. Otros la evitaban por miedo a ser asociados. Algunos, pocos, la comprendían en la medida en que comprendían el cansancio de los cuerpos que no descansaban. No hubo pactos ni reuniones conspirativas. Todo se mantuvo en el secreto íntimo de su voluntad. La preparación fue tanto física como mental. Hizo pruebas pequeñas. Entrar de noche al comedor principal para ver cuánto chirriaban las tablas. Medir los pasos que admitían un paso sin ruido. Dejar caer una servilleta para comprobar si la audiencia del piso de arriba la escucharía. Tomó nota del sitio donde el señor dejaba la llave del despacho. Observó que, a veces, la colocaba encima de una balanza antigua junto a un tintero. Aprendió a mover muebles en la penumbra sin que la madera protestara. Se familiarizó con el pulso propio. Necesitaba controlar el latido para que su respiración no delatara su presencia. Cuando un acto requiere planificación extensa,
La vida cotidiana se llena de actos precarios que sostienen la idea mayor. Elena empezó a ensayar rutinas que parecían naturales. Un viaje ficticio al pueblo para entregar tejidos, una visita a otra finca con excusa de llevar leña, pequeños cambios en su ropa que le permitían guardar objetos en lugares menos obvios. Construyó un disfraz de normalidad que ocultara su determinación. La paciencia se convirtió en una técnica, la espera, en una herramienta de cálculo. En sus noches, Elena repasaba la historia de su pérdida como quien comprende la argumentación de un litigio largo. Recordaba la cifra exacta de la ración de aquella tarde, la forma en que la niña había inclinado la cabeza al tomar el fruto, la sequedad de la mirada del capataz. Transformó el dolor en narrativa precisa, en razones que podía presentar cuando llegara la hora de explicar. No quería que su acto quedara atrapado en el silencio de la leyenda. Quería que se entendiera, aunque no fuese aceptado. Por eso practicó cómo hablaría después, cómo diría los nombres de los responsables y cómo pediría que se atendiera a las razones del acto, y no solo a su brutalidad. Hubo noches en que la memoria la tragaba. Veía a la niña correteando, y con ese velo, la tensión se volvía insoportable. En esos momentos respiraba y volvía a preparar las pequeñas cosas. Fortalecía la cuerda, afilaba la hoja en el almacén hasta que la punta se volvía afilada como una decisión. Sabía que el filo no era el punto más importante. Lo era la sorpresa, la inmediatez y la ruptura del escudo de impunidad que la familia presidía. No quería dejar cabos sueltos que permitieran una discusión pública donde la casa pudiese disfrazar la verdad. Por eso calculó que la noche debía ser rápida, que la mañana siguiente sería el trueno que obligaría a la comunidad a mirar. No buscó el odio de la gente como motor. Buscó el efecto que obligara a ver. En su corazón había mucho más que rabia. Había cansancio acumulado. Una multiplicidad de pérdidas que pedían nombre. Y en ese conjunto de pérdidas, la de la niña era la que más pesaba porque había sido visible, porque había sido pública y nadie había revertido su curso. La estrategia era devolver esa visibilidad a la casa en la forma de un acto que hiciera evidente la relación entre causa y efecto. A medida que la víspera se acercaba, Elena afinó los detalles. Ensayó el camino que la llevaría desde la cocina hasta las habitaciones principales. Calculó cuántas velas necesitaba para no ser vista, y al mismo tiempo, no tropezar. La noche era una herramienta de protección, pero también un enemigo. Una casa bien iluminada puede esconder más que una casa en penumbra. Decidió que no debía ser ni excesivamente silenciosa, ni demasiado ruidosa. Debía ser la clase de presencia que no anunciara su venir hasta que fuera irrevocable. En su mente trazó las voces que sabrían explicar después. La suya, serena y fría. La de María, que quizá diría algo con ojos húmedos. La de los testigos que arrancarían la verdad a pedazos por miedo. Pensó en el interrogatorio, en las preguntas que harían, en los intentos de minimizar las razones. Se preparó para responder con la claridad de quien ya ha vivido la decisión antes de que ocurra. No buscaba venganza por placer, buscaba nombrar el daño. Esa claridad sería su credo en el instante en que el mundo exigiera palabras. La última semana antes de la Navidad fue una mezcla de calma mecánica y puntos de alta carga emocional. Trabajaba durante el día con la misma eficacia que siempre. Cortaba la leña, fregaba el piso, atendía la despensa, y por la noche repasaba los pasos una y otra vez. Observaba los preparativos de la familia, telas nuevas en las sillas, animales sacrificados para la mesa, el brillo en los ojos de los hijos ante la promesa de regalos. Esa abundancia, lejos de enfurecerla sin medida, la confirmaba. El orden era artificial, y su acto sería la interrupción de esa ficción. Había una noche en particular en que la luna estaba apenas una uña en lo alto del cielo. Elena salió a la intemperie y dejó que el frío le bajara por la espalda. Pensó en la niña, en su risa, en la forma en que se había inclinado por el fruto. No suprimió la imagen, la miró y la acomodó en su pecho como quien coloca una pieza en su lugar. Había un calendario dentro de su cabeza ahora, una cuenta regresiva que no necesitaba números porque cada gesto la acortaba.
Apenas unos días antes de la fecha pensó en la forma más honesta de dejar una marca que no fuera solo una destrucción. No quiso que su acción se confundiera con una carnicería sin sentido. Quiso que la casa sintiera, aunque fuera por un instante, la medida del dolor que infligía. Y por eso pensó en nombres, en palabras que diría si la hacienda le ofrecía un podio. No buscaba absolución. Pretendía que la gente escuchara la cadena que ataba la violencia a rostros concretos. En el salón donde a veces los invitados discutían trivialidades, Elena ensayó los recorridos con pasos medidos. Contaba los pasos desde la cocina hasta el despacho del señor. Miraba el mueble donde el señor apoyaba siempre los codos tras la cena. Contaba la distancia hasta la ventana que daba al huerto. Se convenció de que la noche sería su aliada si ella sabía moverse como los que no quieren ser notados. No era un plan de heroína ni de verdugo. Era el ajuste de cuentas de una vida. La víspera llegó sin trompetas. El día se llenó de preparativos, y por la tarde la casa empezó a desprender esa sensación densa que precede a la celebración. Aromas de asados, trajes que brillaban bajo una luz fría, voces que se elevaban con seguridad. Elena trabajó con calma. Por la noche, mientras la gente festejaba, se cercioró de las últimas piezas. Colocó trapos en las suelas de sus botas para que no chirriaran. Envolvió la hoja en un paño para no reflejar la luz. Comprobó que en la cocina nadie se quedaría a vigilar hasta tarde. Todo estaba listo, o lo más cercano a ello que podía conseguir. Se alinearon pequeñas señales de fortuna. El perro del hijo mayor dormía más pesado. La criada del piso superior bajó a ayudar en los preparativos y no regresó a su cuarto hasta entrada la madrugada. La señora, cansada de la fiesta, se quedó cerca del fuego respirando vino. El plan dependía de esas huidas de atención. Lo comprendió sin romanticismo. La fragilidad del orden se sostenía en esas pequeñas negligencias. Elena tomó su abrigo. Sintió la tela como un peso que la acercaba al umbral. Al salir de la cocina, el calor que dejaba atrás parecía un lugar donde la vida seguía sin imaginar la sacudida que se avecinaba. En la umbría que rodeaba la casa, el aire traía el eco lejano de una canción y el crujir puntual de alguna tabla suelta. Elena se detuvo un instante. Escuchó el silencio como quien toma un pulso. A lo lejos, una ventana arrojó un rectángulo de luz. Sus dedos apretaron el paño donde guardaba la hoja. Por un instante la memoria de la niña se impuso y no la dejó caer. Luego, sin precipitarse, se acercó al primer escalón. El umbral era, al mismo tiempo, una línea que separaba la vida que conocía de la decisión que iba a consumar. Avanzó hacia la casa, cada paso medido, cada respiración controlada, sabiendo que con ese cruce no habría vuelta atrás. Avanzó hacia la casa, cada paso medido, cada respiración un acto de voluntad. La madera bajo sus pies apenas protestó. El silencio la cubrió como una capa. En la penumbra halló el contorno de la alfombra, que siempre rozaba la entrada, y se orientó por costumbres antiguas. La lámpara que colgaba torcida, la mesa donde el sombrero del señor se dejaba sin cuidado. Todo en la casa hablaba de repetición. Objetos puestos en los mismos lugares, gestos que se habían hecho costumbre, y por tanto, previsibles. Eso era lo que necesitaba. Si esta historia te intriga, quédate hasta el final. Lo que ocurrió en esa Navidad no puede entenderse sin escuchar hasta la última palabra. Entró con la calma de quien cumple una obligación larga. Avanzó por el corredor principal, rozando los muebles como quien pasa la mano por la piel de un animal dormido. Evitó la sala de visitas, donde la tela de los sofás guardaba todavía el olor del perfume caro. Giró en dirección al despacho del señor, atravesó la cocina sin detenerse y subió los tramos de la escalera que conocía por memoria. Las habitaciones de la familia estaban dispuestas en hilera, como compartimentos de un barco que navegaba sin capitán. Ella sabía cuál era la más usada, la que menos cerrojo tenía, la que en las fiestas recibía a las visitas que, ebrias de complacencia, no miraban demasiado a su alrededor. Al llegar al piso, su visión se ajustó a la oscuridad. Las voces venían lejanas, atravesadas por el ruido de vasos y la risa breve de los hijos que, ignorantes, celebraban la abundancia que no habían cultivado.
La señora, recostada en su sillón con un chal, estaba más cerca del fuego que de la vigilancia. Elena la vio como a una figura de cera, hermosa en su olvido, endurecida por la costumbre de no mirar. Hubo en aquellos instantes un parpadeo, una oportunidad, y Elena se movió sin prisa, por el borde de las paredes, por el hueco que dejaba la sombra. No quería escenas innecesarias. Su plan no era un festín de sangre ni un espectáculo frenético. Su idea era una medida precisa: igualar la balanza en la proporción en que se le había alterado a ella y a miles de otros cuerpos. Había decidido los nombres, había marcado los lugares. Entró en la habitación del señor cuando la puerta quedó entreabierta, como tantas otras veces lo había estado. La luz de una vela hacía la sombra larga de la cama. Sobre la mesilla, junto al tintero, había un sobre que contenía una lista de invitados. Elena lo apartó con cuidado, como si apartara una cortina para no despertar al sueño del mundo. No narraré los hechos con crudeza innecesaria. Lo crucial no es el detalle físico, sino el giro moral que aquella noche imprimió en la hacienda. Elena fue rápida. No hubo tiempo para ruegos, ni para que la razón pública terminara de pronunciar su veredicto. Lo que hubo fue la exactitud de una decisión ejecutada con la determinación que solo alguien que ha esperado largos años puede tener. Los sonidos que se escucharon fueron los mínimos: el roce de la tela, un aliento contenido, el paso de alguien que tropieza con el destino. Cuando terminó, se apoyó un momento contra la pared, como quien recoge el aliento tras una carrera larga. No obstante, lo que siguió no fue alivio. Fue una calma tensa, una conciencia de que la cadena de actos que había comenzado ya no se podía detener. Salió del cuarto con la misma determinación con la que había entrado. No corrió, no gritó su triunfo. Caminó en silencio por el pasillo, guiada por la madera, por los pequeños ruidos que la casa hacía al asentarse, y descendió hasta la cocina como quien vuelve al propio cuerpo después de un trabajo difícil. Sabía que la mañana traería conmoción. Sabía que la comunidad volvería a girar su mirada y que en la rotación de sus opiniones encontraría respaldo o condena. Lo que no supo con certeza fue cómo cada uno de esos rostros reaccionaría ante la evidencia. Apenas un par de horas después, cuando la noche todavía no había cedido por completo, el gallo del patio dio sus primeras notas y un grito rompió el aire. Un sonido agudo, devastador como una campana que toca a duelo. Fue María quien lo lanzó, una llamada que atravesó las habitaciones y llegó hasta los rincones donde los dormidos se habían quedado sin sospecha. Salieron con el desorden propio de los que no imaginan la magnitud de lo que van a ver. Las criadas, algún capataz que se acercó con pasos cortos, vecinos que oyeron y llegaron arrastrando las dudas como quien arrastra una manta vieja. La cocina se llenó de rostros. Las voces subieron por el patio como humo que no cesa. Cuando María, con la voz rota y las manos en la cintura, señaló el despacho, nadie pudo permanecer impasible. Allí, en el centro del cuarto, la escena desgajaba la normalidad como una hoja que alguien hubiese arrancado de un libro. No hay que inventar imágenes de atrocidad para comprender el peso de aquello. El silencio de los que no encontraban palabras, las manos que se llevaban a la boca, los sollozos que se convertían en acusaciones que no necesitaban ser pronunciadas para ser entendidas. La comunidad se movió en dos velocidades. Por un lado, hubo quien corrió a buscar provisiones, a asegurar puertas, a llamar al que hacía las veces de autoridad. Por otro, el rumor corrió como chispa. La noticia se multiplicó en susurros, que no tardaron en transformarse en versiones. Las versiones conforman una máscara sobre la verdad. La verdad, en cambio, es persistente en su materia. Aquellos que estaban más cerca de la casa, el capataz, hombres con bestias, el viejo juez de paz, se organizaron para responder según el rito acostumbrado. Investigar, preguntar, encontrar un culpable que justificara el miedo colectivo. No tardaron en arrojar su mirada hacia los que eran, desde siempre, sospechosos. Los de la cocina, los de la milpa, los de las casuchas. Esa aceleración social, ese deseo de recuperar el control mediante una condena rápida,
Era parte del mismo mecanismo que había permitido la violencia durante décadas. Elena, aun cuando le hubiera sido posible, no intentó huir. No porque creyera que la fuga borrara su acto, sino porque sabía que su acto necesitaba una explicación que el resto escuchara. De camino al galpón donde la llevaron frente a la multitud, sus manos estaban limpias, aunque heredan la suciedad de años de trabajo. El capataz la sujetó con fuerza. Los que miraban querían ver en su rostro la monstruosidad con que rellenar su propia incomodidad. Pero lo que vieron fue una mujer serena, de semblante contenido, sin aspavientos ni súplicas. No pedía perdón. No buscaba la compasión. Iba a dar la versión de su vida, a exponer la cadena de daños que la condujo a aquello. La confesión de Elena se desplegó como una pieza central. No fue una absolución ni una proclama incendiaria. Fue una narración fría, numerada, casi jurídica en su orden. Empezó por los hechos que todos comprendían: la negligencia, la crueldad, la muerte de la niña que les había parecido irrelevante hasta que la sangre se convirtió en un escándalo. Recordó las raciones robadas, las noches que la tos había dejado sin sueño a los suyos, la madre que una vez fue llevada al mercado y nunca volvió. Habló de la mirada de la señora que, convertida en costumbre, repetía la norma de la casa. Habló del señor que creía que la propiedad se extendía hasta el interior de los cuerpos. No pidió sitio para la elegía, pero dejó caer nombres y fechas. No aludió a una venganza sin sentido. Expuso motivos, acumuló pruebas, la fruta, la niña, la ristra de humillaciones que ni siquiera se registraban en el diccionario de la ley. Sus palabras no estuvieron destinadas a convencer a los que querían mantener el orden. Estaban dirigidas a quienes, en la sombra, conocían la larga lista de pequeños agravios que no caben en un sumario. Fue allí donde su voz se transformó. De la memoria íntima a una voz que exigía ser escuchada por todos. Dijo aquello que la ley cotidiana callaba: que el silencio tiene peso, que la indiferencia mata, que la casa entera estaba compuesta por piezas de pena. No buscó absolución, buscó una escucha que pudiese, por lo menos, colocar su acto dentro de una secuencia comprensible. Terminó con la misma serenidad con que había empezado, sin palabras grandilocuentes, sin promesas de redención. Se entregó porque sabía que la prisión o la muerte no borrarían su argumento. Lo saberse escuchada, quizás sí. El tribunal improvisado fue expeditivo. El juez de paz, un hombre cuyo interés mayor era que el pueblo volviera a su ritmo de trabajo, consultó con algún hacendado amigo y dictó la pena que la costumbre social pedía: ejemplar. La sentencia no fue tanto un análisis del caso, cuanto una afirmación del poder. Los que mandaban necesitaban restaurar su autoridad. Para lograrlo, el castigo debía ser público y severo. Aún así, la rapidez de la condena no borró ni las dudas ni la pena que algunos de los presentes sintieron en su propia carne, esa que también había sido llamada a trabajar sin tregua, y que supo, por una fracción de segundo, lo que es la reivindicación desesperada. Antes de la ejecución, Elena pidió hablar de nuevo. La solicitud era casi una formalidad, pero la permisibilidad de su voz concedió a la audiencia un último retazo de humanidad, que luego se vería forzoso obviar. Cuando la pusieron frente a la plaza llena de gente, bajo un cielo que no sentía la culpa, habló con la calma de quien conoce el discurso que debe decir. Reiteró nombres, repitió pequeñas escenas que parecían intrascendentes hasta que se ensartaban como cuentas en un hilo. La madre vendida, la noche sin mantas, el hijo que lloraba sin leche, la niña que alcanzó a tomar el fruto y a morir por ello. No pidió perdón ni excusas. Pidió a los presentes que escucharan, que miraran más allá de los símbolos, que consideraran la cadena de hechos que había llevado a que ella tuviera que tomar una medida desesperada. Sus palabras se clavaron en el aire como estacas. A algunos les resultaron insoportables, a otros les ofrecieron una claridad que no querían recibir. Hubo en la multitud quien la aborreció con fuerza. Hubo quien la miró con un tipo de respeto tembloroso. Y hubo quien, en el secreto de la propia casa, guardó las palabras de Elena como una semilla. La ejecución siguió el rito decidido.
La plaza se llenó de gente. La voz del verdugo fue un compás seco, y el cuerpo que se elevó se convirtió en objeto de advertencia. No escribiré la escena con detalle innecesario. Baste decir que la muerte fue breve, y que la plaza, al final, volvió a su costumbre de voces bajas y oficios mecánicos. Pero algo había cambiado. Un gesto, un acto, una historia que corría por las casas como un rumor subterráneo. La ley había hablado, sí, pero la palabra de Elena quedaba. En los días que siguieron, la hacienda cerró filas, se reforzaron las puertas, se nombraron guardias, se multiplicaron las rondas. La seguridad se presentó como protección, pero era, en realidad, un intento de ahogar la posible réplica. Los opresores aprendieron a medir el miedo con mayor precisión. Más vigilancia, más castigos, menos tolerancia para los que se atrevieran a alzar la voz. Sin embargo, en los patios de las casuchas, en las esquinas de la iglesia, en los bordes de la plaza, la historia se fue transformando. Era inevitable. Las voces populares no aceptan el silencio por mandato. Transforman, reinterpretan y guardan. El nombre de Elena comenzó a circular en susurros. En algunos hogares se dijo con resentimiento, en otros con admiración clandestina. Las variaciones del relato fueron múltiples. Algunos la pintaron como monstruo que mató sin motivo, y esa versión la utilizaban los que querían justificar la represión. Otros la convirtieron en una figura de justicia extrema, alguien que devolvió la violencia con la misma moneda. Hubo quienes tejieron una historia más matizada, una mujer rota que tomó una decisión terrible en respuesta a una cadena de crueldades. En los corrillos, los niños escucharon versiones simplificadas. Un maestro las recogía con recelo y las corregía en clase, no por negar la verdad, sino por el temor de que la semilla de la revolución prendiera en los más jóvenes. María, la cocinera anciana, se convirtió en custodio de la memoria inmediata. Fue quien describió la noche con los menores fragmentos de detalle permitidos por su pudor natural. Contó cómo había sido la llamada, cómo llegó al despacho con la linterna temblando, cómo comprendió aquello que el mundo intentaba ocultar. María pasó a ser figura de contradicciones. Por un lado, se la miraba con desconfianza por haber servido siempre a la familia. Por otro, muchos le agradecían la mirada que no había sido cómplice. Ella misma, en sus noches, murmuraba relatos a quienes la escuchaban, historias que abrían brechas en la versión oficial. Entre los que trabajaban la tierra, la noticia encendió distintos senderos. Hubo quien se sintió lleno de vergüenza, pues su pasividad era cómplice. Otros, en cambio, vieron un gesto de justicia que, aunque violento, señalaba el lugar donde la responsabilidad debía caer. El capataz, por ejemplo, se encerró en su orgullo herido. Antes aliado cercano del Señor, ahora tuvo que mirar su propia cadena de obediencias. Y aunque no lo dijera abiertamente, comprendió que aquel orden se sostenía por conveniencias que podían quebrarse. El viejo juez de paz, quien había dictado la sentencia, tuvo noches de insomnio en las que repasaba las palabras pronunciadas y dudaba si no había sacrificado la verdad del caso en pos de la calma social. La represión posterior no se limitó a aumento de guardias. Hubo castigos públicos, multas, deportaciones de algunos trabajadores a haciendas lejanas, y el surgimiento de un clima de sospecha que dividió pueblos y familias. Aún así, la propia intensidad de la reacción confirmó, en la mente de muchos, que la actuación de Elena había tocado un nervio profundo. El miedo que se imprimió en la sociedad no solo lo sintieron los opresores. Los oprimidos también aprendieron que cualquier acción tendría costes. Así se estableció una nueva lección colectiva. El precio de la reivindicación era alto y podía significar, para quienes la emprendieran, la vida misma. Con el tiempo, la historia tomó formas más lejanas a la realidad. En algunos relatos, Elena fue elevada a la condición de mártir que encendía la rebeldía en otros campos. En otros, su nombre sirvió de advertencia a las jóvenes que empezaban a soñar con una vida diferente. Los artistas locales la usaron como tema en cantos que circularon en tabernas. Las versiones más dramáticas aumentaban la crudeza de los hechos, ya no para honrar la memoria, sino para alimentar el mito.
Eso es propio de las leyendas. Depuran, exageran, corrigen según el ánimo de cada narrador. Pero hubo un rincón donde la memoria se mantuvo modesta y humana. Las cartas que no fueron enviadas. Algunas manos anónimas escribieron fragmentos que nadie leyó. Otros conservaron retazos de tela que supieron haber pertenecido a la niña. Esas piezas, un pañuelo, una hebra de pelo, una nota mal escrita, circularon entre sombras como recordatorio de que detrás de toda leyenda hay restos concretos, cuerpos que sufrieron y dejaron su rastro. Años después, cuando la hacienda ya no fue lo que había sido, o cuando su nombre quedó en el polvo de los mapas, la figura de Elena seguía vibrando en relatos privados. Los que sobrevivieron a la violencia de aquel tiempo se enteraron de que los guardianes del orden habían tenido que afinar sus tácticas, pero no pudieron erradicar por completo el gesto que había puesto un espejo ante la comunidad. En las noches de cosecha, mientras las manos trabajaban y las conversaciones preferían la economía del silencio, alguien mencionaba su nombre y un murmullo la convertía en parte de la memoria colectiva. La ambigüedad moral que acompañó su historia no se resolvió con el tiempo. Las discusiones sobre justicia y venganza se mantuvieron en mesas de cocina y en predicaciones. Algunos defendían, con voz baja, que la ley debía ser inquebrantable y que cualquier acto de violencia debía ser respondido por la institución. Otros sostenían que, cuando las instituciones han sido parte del abuso, la justicia se vuelve una quimera, y las respuestas surgen fuera de sus cauces. Ninguna posición lograba ocupar por completo la verdad, porque la verdad no es un objeto único, sino una trama de hechos, percepciones y consecuencias. La última imagen que quedó de Elena en la memoria de la gente fue la de una mujer que cruzaba la noche con paso medido y la serenidad de quien cumple con una deuda. Algunos la vieron como un símbolo de resistencia, otros como una advertencia. Las dos lecturas son condiciones humanas que conviven. La leyenda que se armó alrededor de su nombre fue, al final, un espejo. En ella la comunidad pudo ver sus propias miserias, sus coberturas, sus silencios. Hablar de Elena es hablar de una época en la que la propiedad se confundía con la impunidad, y también es hablar de la manera en que las personas empiezan a nombrar su propia dignidad cuando nadie más lo hace por ellas. No hay en su narración un modelo para la conducta. No se la propone como un ejemplo a seguir, ni como un monstruo para condenar sin matices. Es una historia difícil, hecha de pérdidas y decisiones extremas, de consecuencias que se multiplicaron más allá de la intención originaria. La venganza fue su respuesta. La ley pública fue su retribución. Entre ambas quedó la pregunta que aún ronda. ¿Qué es justicia cuando las instituciones han sido ciegas? En las noches que siguieron, algunos niños aprendieron a murmurar su nombre como un conjuro, y nadie se atrevió a corregirlos del todo. En las mesas de las posadas, las versiones se abrían y cerraban con la libertad de quien sabe que cada relato sirve para algo. Para recordar, para advertir, para consolar la rabia contenida. Hubo una canción que se difundió, humilde y cruda, que hablaba de una mujer que esperó la noche y no volvió, y la letra no decía si era heroína o villana. Dejaba la elección a quien la escuchaba. Las generaciones siguientes encontraron en la historia de la hacienda más que un relato sobre un crimen. Hallaron una lección sobre la precariedad de la dignidad cuando se la confunde con silencio. En las escuelas, algunos maestros incluyeron la historia en clase como ejemplo de los problemas sociales que no se resuelven con discursos fáciles. En los sermones, los curas la recordaron con cautela, invitando a la reflexión sobre la compasión y el orden. Así, de a poco, la memoria de Elena se convirtió en una herramienta para cuestionar la normalidad, para cambiar, en algunos lugares, la manera de mirar y de repartir la mesa. La casa de la hacienda permaneció más cerrada los primeros años. Luego, como les ocurre a los lugares que han sido escenario de un movimiento sísmico, quiso recomponer su apariencia. Renovaron cortinas, repintaron puertas, inventaron nuevas historias sobre su esplendor. Pero los surcos en el suelo, las tablas que crujían en un lugar distinto y algunas piezas fuera de sitio, recordaban que algo había ocurrido y que la memoria era resistente.
En los muros, la pintura no pudo borrar por completo el ruido que había hecho la voz de Elena. Con el paso de las décadas, la figura de Elena se fue transformando en otro tipo de presencia. Un rumor que sirve para medir el precio de la omisión. A veces, en las noches largas, se la invocaba como advertencia silenciosa. No dejes que el silencio mate a los tuyos. No aceptes la costumbre como excusa. Era una lección áspera, pero real. La memoria, entendida así, no pretende sanación fácil, pretende despertar responsabilidad. Y es en esa doble tensión, la del daño y la de la lección, donde la historia halla su lugar. Si hoy alguien pregunta si la acción de Elena cambió el orden de las cosas de manera definitiva, la respuesta sería ambigua. Por un lado, la casa se blindó. Por otro, las voces que comenzaron a susurrar ya no pudieron ser totalmente silenciadas. En los patios y en las plazas, el rumor de que la vida no estaba hecha para ser propiedad de uno solo siguió presente. En algunos casos, la represión se endureció. En otros, la mera posibilidad de hablar de injusticia se volvió menos peligrosa. Es decir, la semilla plantada no garantizó una cosecha inmediata, pero alteró el suelo. La leyenda que quedó fue, en definitiva, exactamente lo que suele ser toda leyenda. Un espejo roto en el que se ven fragmentos de verdad y de invención, unidos por la necesidad humana de encontrar sentido a lo inexplicable. Elena, la esclava que esperó la noche de Navidad para cobrar su venganza, habitó ese cruce entre lo real y lo simbólico. Su historia no pide absoluciones, pide que se escuche la larga lista de agravios que llevaron a que alguien considerara la violencia como una respuesta posible. Pide también que se mire con rigor qué significa justicia en sociedades donde la desigualdad está tatuada en las costumbres. Terminada la estación de los hechos, en las conversaciones de campo continuaron las preguntas. ¿Qué habría sido si alguien hubiera actuado antes? Si la ley hubiera sido otra. Si la comunidad hubiera protegido a los suyos. Esas preguntas no tienen respuesta única. Lo que sí queda claro es que la memoria de Elena, envejecida y cambiada por la voz de tantos, sigue siendo una advertencia sobre el peligro de normalizar el abuso. Al final, lo que quedó no fue solamente el dolor de una familia o la decisión de una sola mujer, sino el eco en cientos de cuerpos que aprendieron a nombrar la injusticia. En muchos hogares se guardó su nombre con la ambivalencia propia de los relatos que contienen tanto condena como ejemplo. En la misma medida, la figura de Elena abrió un espacio de conversación que algunos aprovecharon para defender la ley y otros para exigir reformas. Ninguna de esas posturas eliminó el dolor. Al contrario, lo difundió en direcciones distintas. No queda en la historia un manual de actos correctos. Queda, sin embargo, la evidencia de que, cuando la indignación se acumula sin cauces, algunas almas la convertirán en acción. Y cuando esa acción irrumpe, la sociedad tiene la obligación de mirarse a sí misma con honestidad. Si no lo hace, la repetición del mal seguirá siendo posible. Así terminó uno de los relatos más contados en aquella región, con ruido y con silencio a la vez. Con una noche que no fue la única ni la última escena de violencia, pero que sí se convirtió en un espejo donde la comunidad pudo, al menos por un instante, contemplarse. La leyenda de Elena subsiste en los pliegues de la memoria, en las canciones, en las advertencias a los jóvenes, y en la manera en que algunos todavía preguntan, a la hora de comer, si la justicia es mejor que la venganza, o si ambas son, en ocasiones, respuestas de un sistema que dejó de escuchar hace demasiado tiempo. Si esta historia te ha movido, deja en los comentarios tu reflexión sobre la línea entre justicia y venganza. Comparte con alguien que pueda agradecer la pregunta. La memoria no es neutral. Es una herramienta para preguntar, para reparar donde sea posible, y para recordar que, detrás de cada relato, hay cuerpos que merecen ser escuchados.